Excelente jueves. Por favor, Puebla, no olvides estos datos. Seguramente las personas que me leen o me escuchan no recuerdan o ni siquiera hayan nacido cuando un 12 de diciembre de 1998, que además es Día de la Guadalupana y es un festejo nacional, el más grande de América Latina, nuestros diputados y diputadas de la 57 legislatura del Congreso de la Unión cometieron un acto deshonroso, falto de ética y sobre todos los adjetivos que podamos ponerle, irresponsable en materia económica. Dicha legislatura, entre algunas otras atrocidades legislativas, aprobó que una deuda privada pasara a ser una deuda de toda la población mexicana. En otras palabras, las personas por las que en ese entonces mexicanas y mexicanos votaron para cuidar los intereses del pueblo, les dieron la espalda, pues se cometió el robo más grande en México. Lo voy a repetir. Cometieron el robo más grande de México. Aceptar que la deuda de unas cuantas personas, que además eran muy adineradas, la pagáramos usted, yo, nuestras hijas, nuestros hijos, nietas, nietos, y por muy absurdo que le parezca, hasta nuestras tataranietas, nos deja ver el nivel de corrupción que en ese entonces se daba en los niveles cupulares de poder. Esta acción permitió que algunos grupos en la política nacional de ese entonces amasara grandísimas fortunas con esta decisión. Y mencioné que fue un gran robo porque se hicieron multimillonarios a costa del Congreso de la Unión y del dinero que usted y yo hoy generamos. El contexto es el siguiente. En 1990, el panorama político, social y económico era altamente inestable. Por esta razón, Carlos Salinas de Gortari creó un fondo bancario de protección al ahorro, FOBAPROA. Dicho de otra forma, era un fondo con recursos públicos que se utilizaría en caso de que alguna institución bancaria no pudiera hacer frente a la exigencia de que sus clientes reclamaran el pago del rendimiento de sus inversiones o la solicitud del dinero ahorrado cuando estos así lo desearan. Es como cuando jugamos una tanda y cuando ya nos toca nuestro número, la persona que lleva la tanda llega y nos dice: híjole, mano, con toda la pena, no tengo tu dinero, lo presté, me están pagando intereses, los intereses son míos, pero tu lana no la tengo. En ese caso, entraría esta entidad a hacer frente a esa obligación. Este fondo se creó porque la banca estaba recién privatizada y los banqueros del país podrían cometer errores que pusieran en peligro el dinero de las personas ahorradoras. La crisis financiera a la que lamentablemente nos llevaron los gobiernos de Salinas y Zedillo, provocó que la banca privada, en su totalidad, tuviera la capacidad de hacer frente a esos compromisos, como tener el dinero de sus clientes cuando estos los necesitaran. El tema, a pesar de que es mucho más técnico del que hoy le puedo exponer aquí, no es tan complicado. Sin embargo, esta es la razón fundamental para que el Estado, o parte del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se pusieran de acuerdo y compraran con recursos públicos una deuda de 552,300 millones de pesos a esos bancos. Estamos hablando de 1998. Si representáramos esta cifra al día de hoy, serían casi 2 billones de pesos. A esto, los especialistas nombraron comprar chatarra financiera. El uso de recursos del Estado para dar liquidez a privados y con ello enriquecerlos sigue siendo fuertemente criticado y visto desde cualquier ángulo como un acto atroz de corrupción. Y al final de cuentas todos se alinearon. Por ejemplo, Roberto Hernández de Banamex le da dinero al PRI, le da dinero al PAN. ¿Cuánto debe? Correcto. Pues yo tengo en mis cifras alrededor de 120 a 150 millones de dólares. Esas son las cifras que yo tengo de lo que es adeudos. Los únicos 2 procesos penales por los que estoy sujeto son, uno, un crédito que le dio Banpaís a una empresa de aerotransportación para comprar unos aviones y que estos aviones no existían y que la empresa no existía. ¿De quién es esa empresa? Es una empresa nuestra.
¿Usted se prestó solito de su propio banco? Del propio banco. ¿Usted banquero se prestó? No, ¿Usted yo no me empresario? presté. Pasó por los cánones que tenía que pasar, por el Consejo de Administración, por los comités de crédito. Sí, pero todos por eran sus cuates. ¿Qué le parece? ¿Por qué comencé pidiéndole que no olvidara esos datos? Resulta que durante la legislatura referida en 1998 figuraban 2 poblanos que al día de hoy siguen enquistados en el sistema político, social y económico. Coincidirá conmigo que el cáncer del PRI se arraigó y sigue aferrándose a los espacios que deben ocupar necesariamente las nuevas generaciones de personas encargadas de hacer política en favor de la transformación que vive en México. Sí, estos 2 poblanos eran diputados federales en ese entonces. Aprobaron estas acciones el 12 de diciembre de 1998. El primero de ellos es Charbel Jorge Estefan Chiriac, actual diputado local plurinominal y personaje envuelto en escándalos de corrupción como venta de diputaciones plurinominales, influyentismo en el proceso de venta del predio a sobrecosto que albergará la nueva sede del Congreso Local de Puebla. La adjudicación directa de 550 millones de pesos en tan solo 79 procedimientos cuando fue secretario de Finanzas del Estado de Puebla. Esto solo por mencionar algunos. Y el segundo es Moisés Ignacio Mier Velasco, actual diputado federal plurinominal, quien ha sido señalado también por la misma unidad de inteligencia financiera de un posible lavado de dinero de 400 millones de pesos recibidos por administraciones municipales y por la administración estatal. Este segundo personaje hoy es socio de Diario Cambio, bastión golpista y uno de los medios que más se ha dedicado a administrar reputaciones a través de su socio y amigo Arturo Rueda, hoy preso. Vea el enquiste de este personaje. Su hija ostenta una diputación plurinominal en el Congreso Local de Puebla y su hijo es el flamante presidente municipal de Tecamachalco. También, solo por citar algunos tristes pero claros ejemplos. ¿No le huele a algo raro todo esto? Estos 2 personajes que siguen enquistados entre nosotros formaron parte de las personas que votaron a favor de que hoy usted y yo paguemos una deuda sobredimensionada, abismal y que por generaciones seguiremos pagando, la del Fobaproa o IPAB. No es lo mismo, pero es igual. En otra entrega lo explicaré. Llevamos 25 años pagándola. Y especialistas financieros advierten que podríamos tardarnos 50 años más. Al pueblo mexicano nos hicieron comprar chatarra financiera por 555,000 millones de pesos a precios de 1998. El presidente de México, López Obrador, anunció en diciembre del año pasado que, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han pagado más de 3 billones de pesos. Una deuda sin fin. Fíjense la hipocresía. 1 billón de pesos para el pago de la deuda. Sí, pero ¿quién contrató esa deuda? ¿Ya se les olvidó? Es como para decirle, sí, 1 billón para el pago de servicios de la deuda. Sí, pero es 1 billón que se ha pagado de servicio de deuda solo del FOBAPROA, que ustedes aprobaron. Lamento darle estas malas noticias, pero alguien tiene que decirlas, replicarlas y sobre todo no olvidarlas, por favor. Usted que me escucha o que me lee, le deseo todo el éxito para este y todos los días. Muchas gracias. ¿Pero quién contrató esa deuda? ¿Ya se les olvidó? Los votos del PRI y del PAN aprobando el FOBAPROA. ¿Se le olvidó?